vaya a ir tomando según el orden en que fueron planificados. Así que eso es planificar. Tannenbaum, por ejemplo, traduce la palabra scheduling en calendarización, es decir, como armar una agenda anticipándose para que después el procesador los tome desde ahí, desde esa agenda. Y por supuesto es el software, son códigos del sistema operativo los que se encargan. Uno, de ordenar la cola de procesos ready, y otro, el despachador, de tomarlos a los procesos el que está en la cabecera de la cola y sentarlos en la CPU para que se ejecuten. Bien, este capítulo trata sobre para qué planificar, cuál es el sentido, por qué perder tiempo en planificar la CPU, por qué perder tiempo en ordenar esta cola ready. Lean los apuntes, escuchen los videos. Probablemente no tengamos tiempo de terminar todo el capítulo, así que quedará a cargo de ustedes que lo puedan hacer para que el lunes que viene me hagan las preguntas sobre esto, porque ya estaríamos empezando con el capítulo 6 el lunes. ¿Sí? Bien, ¿cuáles son los criterios? Digamos, si se puede planificar, se puede ordenar en algunos criterios diferentes, sí, sí se puede hacerlo. Y cuáles son los algoritmos que a los investigadores se les ha ocurrido que sirven para planificar, o sea, para ordenar esta cola ready. Es lo mismo ordenar o planificar procesos que hilos. Bueno, ahí esta parte del capítulo trata esto, de cómo planificar los hilos, y qué pasa si debajo de este sistema operativo hay un hardware que ofrece varios procesadores, ya sea en multiprocesamiento simétrico o en multicore. Y por último, el capítulo habla sobre cómo se hace para planificar procesos que están en sistemas de tiempo real. Si ya no son sistemas como lo conocemos de propósitos generales, sino son de tiempo real. Significa que tienen que cumplir con plazos y por lo tanto no es lo mismo que lo ejecuten ahora, en 10 minutos o en 5 minutos. Hay que cumplir con ciertos plazos, por lo tanto el planificador tiene que ajustarse a estas exigencias. Y bueno, después se termina evaluando o haciendo un análisis de cómo se comporta un algoritmo frente a otro. Esta diapositiva muestra que los sistemas operativos ofrecen este código del planificador de la CPU a un nivel muy bajo. Esto es pegado al hardware, son lo más importante del kernel. El planificador es un código muy importante del kernel que está escrito o está programado en assembler, porque es un código que se ejecuta muy frecuentemente, por eso se llama planificador de corto plazo o muy frecuente. Entonces, el código del planificador de la CPU tiene que estar muy bien aceitado, tiene que tener las instrucciones mínimas para que no se pierda tiempo en planificar, en elegir, en ordenar. Y se dice que es la base de los sistemas multiprogramados porque, bueno, cuando un proceso abandona la CPU porque solicita una entrada-salida o porque fue desalojado por un evento, por una interrupción, bueno, hay que elegir a otro. Y se elige dentro de esta cola de procesos listos o ready, y de ahí se toma el siguiente en el orden que el planificador los ordenó. Por eso tiene sentido en la multiprogramación. En realidad la multiprogramación fue concebida, fue creada, fue inventada para que al procesador no le falte de comer. El procesador come instrucciones, y frecuentemente si son instrucciones de procesos de usuario, es decir, que venda ejecución de procesos de usuario. Venda en el sentido de que, como toda empresa, como todo negocio, entonces nuestro computador ofrece la posibilidad de ejecutar aplicaciones, y para eso tiene un computador o uno. Uno no compra un computador para ejecutar un sistema operativo. Ya hemos hablado muchas veces sobre ese tema. El sistema operativo es un mal necesario. Yo quiero el computador para poder ejecutar aplicaciones. Y bueno,
una manera de sacarle provecho al procesador, ya que él no puede parar, siempre está en el ciclo de la instrucción ejecutando, me convendría darle instrucciones vendibles, que son instrucciones de proceso de usuario. Si no hay, porque todos los procesos de usuario ya han terminado, bueno, se ejecuta tareas de administración del sistema operativo, así que las instrucciones son de procesos del sistema. Pero si aún ya no hay que ejecutar del sistema operativo, y sí, tengo que darle instrucciones, una instrucción que es una instrucción inofensiva, como node, N-O-P, que lo único que hace es consumir ciclos del reloj del procesador para que mantener el ciclo de la instrucción, porque, de nuevo repito, una CPU lo único que sabe es ejecutar instrucciones, no puede parar de ejecutar instrucciones. O sea, como sea hay que darle de comer, y esa comida, si ya no hay de usuario, no hay del sistema, bueno, hay que darle una instrucción node para que consuma el ciclo de la instrucción. Por supuesto, node tiene muy bajo consumo eléctrico, por lo tanto, hace que el procesador trabaje muy aliviado. ¿Alguien quiere decir algo? Bueno, o sea, si el sistema operativo administra un sistema que es monoprogramado, como por ejemplo el viejo MS-DOS de Microsoft, no le hace falta planificador, porque ejecuta un programa, lo termina y de ahí pasa a ejecutar otro. O sea, la planificación tiene sentido porque voy alternando procesos a medio hacer y distribuyendo el tiempo de procesador en estos procesos digamos que no han terminado, sino que se van ejecutando parcialmente. Bueno, y como decía en la diapositiva anterior, este capítulo va a intentar explicar cuáles son algunos de los criterios de los algoritmos que los sistemas operativos usan para ordenar esta lista de procesos ready o hilos, dependiendo de lo que se ejecute. Bien, y termina examinando o mostrando cómo son los algoritmos de los distintos sistemas operativos más conocidos, ¿sí? Bien, acá está la situación. Los procesos tienen un ciclo de vida que desde que arrancan, o son procesos recién creados, nuevos, en donde ellos se pasan la vida entre ráfagas de CPU burst, y ráfagas de entrada-salida. Entonces, ellos o ejecutan instrucciones que resuelven con variables o con datos de la misma memoria, entonces hacen un load, traen de un registro, traen de una posición de memoria a un registro de CPU, o almacenan en la memoria un dato de un registro de CPU en una posición de memoria, entonces o suman, o restan, o desplazan, o lo que sea, pero esas son instrucciones que nosotros decimos está ejecutando una ráfaga de CPU. O sea, se resuelve solo con CPU en memoria. Pero cuando el proceso hace una llamada al sistema, como en este caso está puesto en alto nivel, esto no es assembler, hace un read from file, quiere leer de un archivo, entonces debe abandonar la CPU porque la llamada al sistema de lectura de un archivo en un disco o en algún otro, o por ejemplo, que necesite datos que el usuario ingrese a través del teclado, es una llamada al sistema, entonces tiene que esperar por esa llamada al sistema, ¿sí? Por esa entrada-salida. Esto en escala sería 1 centímetro y esto sería 1 kilómetro, para que ustedes se den cuenta de la demora que tienen las entradas-salidas frente a las instrucciones de CPU, tal como la presentamos aquí. Así que un proceso se pasa la vida alternando ráfagas de CPU, entrada-salida, CPU, entrada-salida, ¿sí? Entonces, observando cómo es la naturaleza de los procesos, los sistemas operativos dicen, bueno, cuando un proceso se vaya a esperar por una entrada-salida y va a ser expulsado, porque esta llamada al sistema hace que el procesador pase en modo kernel, por lo tanto se lo expulsa, no puede un proceso de usuario seguir en modo kernel, entonces ahí cuando se lo expulsa, reemplacemos y pongamos otro proceso, de manera que vamos ganando tiempo, de manera que el procesador no se quede sin hacer nada, siempre está ejecutando instrucciones de usuario.
Bueno, con la multiprogramación, decía recién, el objetivo es maximizar el uso de la CPU, que no se quede la CPU ociosa. Y los procesos tienen esa doble vida, digamos, que es o está ejecutando instrucciones de CPU exclusivamente, ráfagas de CPU, o espera por la entrada-salida y entonces el kernel, a través de los drivers de los dispositivos, se encargan de ir a tramitar las solicitudes en dispositivos. Como demora años, bueno, este tiempo de espera hay que aprovecharlo y reemplazar por otro proceso. ¿Sí? Así que, bueno, esta es, la idea sería que el procesador siempre está ejecutando instrucciones útiles, como decía, y entonces se aproveche estos tiempos de espera para ser reemplazado por otro proceso. Vemos en este diagrama, que se llama histograma, porque se ha hecho un análisis estadístico de cómo se comportan muchos procesos. Aquí, no sé, se han ejecutado cientos de procesos, y entonces perdón, ahí me están llamando, no puedo. Bueno, y sigo, perdón. Este, les decía que este diagrama en realidad se llama histograma porque hace una estadística histórica de todos de la ejecución de muchos programas. Entonces, ¿qué se observa de este histograma? De que es muy frecuente, por ejemplo, aquí habla de que casi 160 casos, las ráfagas de CPU están entre el orden de 2 a 3 milisegundos. ¿Sí? Y es menos probable que los procesos tengan ráfagas de 8 milisegundos, de 16 milisegundos. Lo más probable es que los procesos tengan ráfagas cortas. Por eso es que decía que esto es muy chiquito en escala frente a luego a las esperas por entrada-salida. ¿Sí? Entonces, eso hay que aprovechar. Hay que tener siempre un stock, hay que tener siempre listo algunos procesos que ya estén en condiciones de usar la CPU y hacer el reemplazo. Sale un proceso, entra otro proceso. Bien, el planificador de la CPU. Esto viene a ser entonces el scheduler, el, el código del kernel que se dedica a ordenar los procesos que están en condiciones de ser usados, o sea, los procesos que están en estado de ready o listo. A eso se llama planificador de corto plazo porque actúa o ejecuta muy frecuentemente. La forma en que se puede ordenar esta cola ready
Cuando hablamos de procesos, perdón, nos podemos referir o a procesos o a hilos. Por el momento es indistinto, lo que está ejecutable. Los sistemas operativos que reconocen los hilos, y si la aplicación está descompuesta en hilos, podrá ejecutar hilos. Y el planificador es el mismo. ¿Sí? No tiene distinción, no hay diferencia entre ejecutar procesos o hilos. Bien, ¿qué son digamos, en qué momento se ejecuta un planificador? Un planificador se ejecuta cuando ocurre algún tipo de cambio de proceso. Cuando hay un cambio de proceso, esto es cuando sale un proceso y entra otro, o cuando ocurre alguna situación en el sistema que, que lleve a un cambio de proceso, el planificador va a ejecutar. Por ejemplo, cuando un proceso estaba en ejecución y pasa al estado de espera. ¿Por qué pasa al estado de espera? Porque ha solicitado una llamada al sistema y entonces se va a bloquear la ejecución a bloqueo porque el evento va a demorar, que es lo que veíamos recién. Por ejemplo, ¿sí? Aquí el proceso se ejecuta hasta que hace una llamada al sistema. Esto es una llamada al sistema, read from file. Entonces él tiene que abandonar la CPU. ¿Y por qué? Porque va a demorar y aparte, como decíamos, que la llamada al sistema hace que entre en modo kernel y si entra en modo kernel el proceso no puede continuar porque él solamente ejecuta en modo usuario. Luego, el segundo motivo por el cual se llama un planificador para que se ejecute, que él esté en ejecución y vuelva al estado de listo. Esa situación de que está en ejecución y vuelve al estado de listo es lo que hemos visto en el capítulo 3, cuando un proceso estaba en el estado de ejecución, acá en running, y entonces él va a volver al estado de listo. ¿Por qué vuelve al estado de listo? Porque, bueno, ocurrió una interrupción, por ejemplo, del reloj, y le dice se terminó el tiempo de ejecución de este proceso de hilo, tiene que volver al ready porque el planificador trabaja con una distribución equitativa de tiempo, y así que, bueno, damos a una porción de tiempo a cada uno, así que este va a ir y va a volver, va a ir y va a volver hasta que se termine su ráfaga de CPU. O, por ejemplo, llegó un proceso de más alta prioridad. Si llegó un proceso o un hilo de más alta prioridad, bueno, usted es desalojado de ejecución y vuelve a la cola ready o a la cola de procesos fijos. Así que ese es otro criterio por el cual un proceso que estaba en ejecución pasa al estado de listo. Otra situación es que si estaba en estado de espera, o sea, estaba bloqueado, esperando por un recurso, esperando por un dato de un archivo que él solicitó al disco, bueno, va a volver a, ya le entregaron el dato y por lo tanto lo despiertan, sale del estado de bloqueo y vuelve a listo. Lo mismo se ejecuta el planificador porque dice, está ingresando uno a la cola ready, tengo que reordenar, porque no sé si este que está ingresando es más importante que el que está en ejecución, entonces nuevamente hay que ordenar la lista. Y obviamente cuando termina. Si un proceso termina, ya entonces no va a necesitar la CPU, bueno, hay que elegir otro proceso de la cola ready. En los casos en los casos 1 y 4, se dice que el planificador es no apropiativo. ¿Qué significa no apropiativo o no preemptive? Por el hecho de que los procesos se van por su cuenta, en el caso 1 y 4, se van voluntariamente de la CPU, porque o hizo una llamada al sistema o termina, o bueno, cometió un error, entonces él abandona la CPU. Decimos que ese planificador es no apropiativo, y el sistema operativo no se mete y respeta al momento que el proceso se va voluntariamente. En cambio, dice la diapositiva, toda otra planificación, para nosotros son los casos 2 y 3, la planificación es apropiativa. ¿Esto qué significa? Si estaba en ejecución y lo vuelve en estado de listo, él no terminó la ráfaga de CPU. Le quitaron el procesador porque, bueno, porque hay otras necesidades, como decía recién, distribución equitativa de tiempo, llegó un proceso de más alta prioridad, pero bueno, no hay una razón propia del proceso, sino que es ajena, lo terminan expulsando. Y otra es que
Si él estaba en estado de espera y pasa a listo, bueno, esto es, el proceso estaba esperando un recurso, un archivo del disco o un dato del teclado, y entonces ya le he dado ese dato, entonces vuelve a listo, es posible que este proceso pase en estado de ejecución. Y aunque no pase, bueno, él no llamó al planificador. El planificador toma control porque, como les digo, se incorpora uno más en la cola de listo y es necesario volver a ordenar la cola. ¿Sí? Bien, para los casos cuando el planificador es no apropiativo, que es el caso 1 y 4, son muy simples los planificadores. Digamos, no, digamos, la programación de un planificador y la programación de un kernel es mucho más simple porque no hay problemas ni peligros de violación a la integridad de los datos. En cambio, si el planificador es apropiativo, y eso que significa que él estaba trabajando con datos y lo sacamos porque se le venció el tiempo, porque llegó un proceso de más alta prioridad, resulta que a lo mejor él deja los datos en forma inconsistente, no terminó de actualizar una matriz, un vector de muchos datos y lo estamos quitando al procesador, entonces los datos de esa estructura de datos van a quedar inconsistentes y capaz que le damos procesador a otro proceso que se va a meter con los mismos datos y bueno, sería el caos, ¿sí? Entonces, como dice la diapositiva, hay que tener cuidado porque puede haber datos compartidos que quedan inconsistentes. Datos compartidos a los cuales acceden distintos procesos. En general, los datos de los procesos son privados, pero hay casos en que los datos, el programador declara que son globales y que son compartidos, y entonces ahí hay que tener mucho más cuidado. O, peor sería, ya no son datos de usuario, sino que es el kernel el que queda afectado, por lo tanto, no hay que, digamos, hay que cuidar esta situación y hay que proteger los datos que está usando el kernel porque, digamos, puede quedar en estado inconsistente. ¿Cuándo pasaría esta situación? Si es un programa el que se ejecuta. Lo que pasa es que los programas, a veces, cuando se ejecutan en los sistemas operativos monolíticos, están en modo usuario. Luego, hace una llamada al sistema, decimos el proceso sigue ejecutándose, pero pasó de modo usuario a modo kernel. Estando en modo kernel, lo interrumpen y llega otro proceso de más alta prioridad y le quitan procesador y le dan al otro. Bueno, estaba el kernel trabajando sobre una estructura de datos y esa estructura de datos del kernel queda inconsistente. Por eso decía, este caso es peor que si los datos son privados del proceso. Bueno, por eso dice, considera las interrupciones que ocurren durante actividades cruciales del sistema operativo. A su vez, que el sistema operativo está ejecutando un proceso del sistema y bueno, es interrumpido porque llega otro proceso de más alta prioridad y bueno, los datos del kernel quedan inconsistentes. Despachador es el término que los sistemas operativos en general, de los comerciales, sobre todo Microsoft, le da al algoritmo que se encarga de trasladar el proceso que estaba en ejecución, sacarlo, desalojarlo del procesador, ponerlo en el PCB, ponerlo en la estructura de datos correspondiente y cargar ahora el procesador con los datos del nuevo proceso que se va a ejecutar. O sea, el despachador es el fletero, el transportista que hace la descarga y carga del nuevo proceso. Involucra entonces a un cambio de contexto, para nosotros el cambio de contexto es pasar de usuario a kernel o kernel a usuario, y un cambio de proceso. O sea, ahora saco un proceso del procesador y pongo otro. Dos cosas tiene entonces, cambio de contexto y de proceso. ¿Pasa al modo usuario? Sí, termina pasando al modo usuario. Estaba en usuario, pasa a kernel, ejecuta el planificador, luego ejecuta el despachador y luego termina en modo usuario cuando se hace el control de procesador al nuevo proceso. Salta a una posición correcta del programa que quiere ejecutar. Sí, el despachador termina dándole la dirección cargando el procesador, el despachador termina cargando el procesador con la dirección de la próxima instrucción que va a tener ese proceso.
O sea, carga el PC y ahí cuando carga el PC se aleja el despachador y le da el control al nuevo proceso. Todo ese tiempo se llama latencia de despacho. La descarga de un proceso y la carga completa de un proceso en el procesador se llama entonces latencia de despacho y se intenta que sea lo más chico posible. Respecto de los criterios de planificación. ¿Para qué planificar? ¿Qué gano planificando? Bueno, estos son algunos de los objetivos que podría perseguir. Que la CPU se use al máximo. ¿Qué significa que la CPU se use al máximo? Bueno, que quiero que esté ejecutando la mayor cantidad de tiempo posible. ¿Pero que esté ejecutando qué? Bueno, que esté ejecutando procesos de usuario. Eso sería lo ideal. Si no hay procesos de usuario para ejecutar, bueno, que ejecute procesos del sistema. Y ya sabemos de que si tampoco hay proceso del sistema para ejecutar, bueno, ejecutar el node o el procesador estará libre, pero no puede parar nunca. Eso se lo tienen que, digamos, acordar siempre. El procesador no puede parar nunca porque está constantemente ejecutando el ciclo de la instrucción. Entonces él come instrucciones. Y si no tiene instrucciones útiles para comer, le tengo que dar piedras. ¿Y qué son las piedras? Node. Come, aunque sea node, N-O-P, come porque tiene que cumplir con el ciclo de la ejecución de la instrucción. A continuación, entonces si yo tengo usando el procesador al máximo, en instrucciones útiles, ser del usuario o del sistema, podría ver que el algoritmo de planificación me elija elija procesos de manera que la cantidad de procesos terminados por unidad de tiempo sea el máximo. Es decir, que apunte al rendimiento, que es cantidad de procesos por unidad de tiempo. Eso es un buen criterio para aquellos sistemas que tratan de mantener a los clientes conformes en cuanto a que tiene buena producción y cómo haría para elegir procesos, la mayor cantidad de procesos terminados por unidad de tiempo, y elegiría procesos cortos. Los procesos cortos se van a terminar rápidamente, entonces yo podría decir que, alabar al sistema operativo y decir, mire, este sistema operativo es capaz de terminar 100 procesos por minuto. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos que ha elegido los procesos más cortos, los que llevan menos tiempo entre CPU y entrada-salida. Bueno, pero eso a veces no es fácil de descubrir cuáles son los procesos más cortos, ¿no? Pero sería un criterio como ideal a cumplir. Por otro lado, está otro criterio que es el tiempo de retorno, el tiempo total de ejecución, desde que arranca, o sea, desde el momento que el programa que se hace proceso y es creado, hasta que ejecuta sus últimas instrucciones, todo ese tiempo, pasando por el circuito ese que veíamos de los estados de proceso, nuevo, ready, ejecución, bloqueo, ready, ejecución, bloqueo, ready, ejecución, bloqueo, ready, hasta que termine. Bien, todo el tiempo, es toda la sumatoria de todos los tiempos de espera en colas de ready, más los tiempos de espera por los dispositivos, los recursos, hasta que termina, este es el tiempo total, desde que inicia hasta que termina el proceso. Y los tiempos de espera, es decir, se refiere a la sumatoria de todos los tiempos que el proceso estuvo esperando en cola ready. ¿Sí? A eso se llama el tiempo de espera. Esperemos que el tiempo de espera sea el mínimo. ¿Y cómo se logra? Y bueno, con procesadores rápidos, de manera que están en cola ready y ahí nomás ya son atendidos y asignados procesador. Obviamente también esto sería muy bueno si hay varios procesadores. Si hay varios procesadores, mantengo la cola ready casi vacía, porque siempre voy sacando de ahí a los procesos que están en condiciones y los voy mandando a un procesador. Y el otro parámetro que también se intenta mejorar, optimizar, es el tiempo de respuesta. El tiempo de respuesta es un parámetro, digamos, no es directo, no es tan simple verlo, porque, como dice aquí la diapositiva, es la cantidad de tiempo que lleva desde que se envía una solicitud hasta que se produce la primera respuesta, no la salida completa. Un ejemplo sería que
si un programa está calculando los primeros 10 millones de decimales número pi, y bueno, la programación para obtener los decimales del número pi es muy lenta, es recursiva también, y puede llevar mucho tiempo el cálculo del siguiente decimal. Sabemos que el número pi es un número que tiene infinitos decimales, entonces es un proceso que no terminaría nunca, porque siempre está calculando un nuevo decimal. Pero bueno, si alguien me pide los primeros 10 millones de decimales, el número pi, yo no puedo esperar a tenerlo a los 10 millones de decimales ya listo como resultado y recién mostrarlo, porque en una máquina como la nuestra demoraría una semana o más. Entonces, no puedo esperar a tener todos los resultados para empezar a mostrarle al usuario. Lo que hay que hacer es que en este caso, para levantar el tiempo de respuesta, o sea, para achicar el tiempo de respuesta, es, ha obtenido un decimal, muéstrelo. Ha obtenido un siguiente decimal, muéstrelo. Entonces, los primeros decimales son más rápidos para mostrarlo. Obviamente, cuando vaya generando 100, 200, 1000 decimales, cada vez va a ir tardando más la máquina porque tiene que hacer más cálculos. Entonces, bueno, pero por lo menos si me va mostrando un decimal cada vez que lo tiene, ya el usuario se va quedando más tranquilo y dice, ah, la máquina está viva, ah, no se ha clavado, ah, está muy bien, mira, está trabajando, qué suerte, yo pensaba que no me daba señal de vida. Si yo tengo una pantalla negra, no hay señal de vida, el usuario empieza a quejarse pensando que se clavó la máquina. Y así que hay que ir mostrando a medida que se va obteniendo los resultados parciales. Por lo tanto, esos parámetros que hemos visto, esos criterios para planificar, se los maximiza o se los minimiza. El primero, hay que maximizar el uso de la CPU, que el procesador esté entre 40 y el 90%, si tratando de que esté al 90% andando. Obviamente consume más corriente, tiene más disipación de calor, pero bueno, decimos que está bien aprovechada la CPU. Y que también sea máximo el rendimiento, que también logre terminar la mayor cantidad de procesos posibles por unidad de tiempo. Y por otro lado, minimiza el tiempo de retorno, sí, que el tiempo de llegada hasta que termine el proceso sea el mínimo. Que el tiempo de espera sea mínimo, sí, que la cola ready tenga pocos procesos esperando y que no demoren casi nada, inmediatamente sean elegidos, cuando llegan ahí inmediatamente sean elegidos y sean asignados a un procesador. Y que el tiempo de respuesta sea mínimo, sí, solo en el caso de los sistemas de tiempo compartido, el tiempo de respuesta sea mínimo. En los casos de procesos batch esto no hace falta, porque no hay nadie esperando detrás de la ejecución de un programa. ¿Sí? Los procesos batch son sin interacción humana. Bueno, y aquí, digamos ahora, no voy a perder mucho tiempo, voy a avanzar más rápidamente porque son muchas las diapositivas. Estos ya son criterios de planificación. ¿Cómo ordena la lista de disponibles? Por orden de llegada. First come, first served. ¿Sí? El primero llegado, el primero atendido. Entonces, bueno, ahí se calcula un tiempo promedio de espera. Sigue esta diapositiva con first come, first served por orden de llegada. Bueno, tiene sus ventajas y desventajas. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que esto nos lleva a inanición. Significa que en algún momento me van a atender. Yo ya estoy aquí, estoy en la sala de espera del médico, bien, llevo una hora esperando, pero en algún momento me van a atender. ¿Cuál es la desventaja? Que si llega alguien herido o con urgencia, digamos, el médico dice, no, aquí yo atiendo solamente por orden de llegada, así que si viene con urgencia tendrá que esperar al turno. Bueno, por ejemplo, eso es una desventaja, no puede atender urgencias. Digamos. Por lo tanto, si las ráfagas de CPU son muchas, o sea, es muy largo el proceso en ráfagas de CPU y recién suelta el procesador y le da otro, pasa una hora, es como que justo me tocó el paciente que estaba antes mío, tenía problemas complejos y entonces va a demorar mucho tiempo. Bueno, tengo la certeza que me va a atender, sí, pero no sé a qué hora. En algún momento me va a atender. Seguro puede ser que el tiempo de promedio de espera sea muy grande. ¿Sí? Shorter job first, el más corto de trabajo primero. ¿Sí? La planificación de este tipo es como que el planificador les observa
cuál es el tiempo de la ráfaga, de la próxima ráfaga del CPU. Llega el proceso 1 y es como que él pudiera observar, o el proceso le puede decir, mire, yo voy a demorarme 6 unidades de tiempo. Y usted, yo 8, y usted, yo 7, y usted 3. Entonces, ¿qué hace el planificador? Los ordena de menor a mayor por ráfaga. Lo hace pasar al de menor ráfaga primero. Esto puede darse en los seres humanos. Alguien llega a una fotocopiadora y el de la fotocopiadora recibe las órdenes del dueño y le dice, no, mira, ¿sabes qué? Sácale fotocopias a la gente que tenga menos cantidad de hojas, cosa que lo vas desocupando. Primero porque entonces la persona sabe que en esas fotocopias atienden rápido y ya si yo voy con una fotocopia del DNI o unas cuantas hojas, sé que me van a atender rápido. Y por otro lado, digamos, bueno, estoy haciendo marketing de atención rápida y entonces el cliente va a volver. Si yo respeto el orden de llegada con la fotocopia, capaz que tiene una hojita de documento, pero para fotocopiar, y el cliente anterior viene con la Biblia. La Biblia tiene 5.000 hojas y entonces, bueno, va a demorar un día. Y si él tiene que esperar por orden de llegada, bueno, se va a hartar. Entonces, lo mejor para ese tipo de negocio es ordenar de menor a mayor. Pero ¿cuál es el problema? Que si yo he caído con la Biblia en la primera hora, me están fotocopiando, me tienen que expulsar de la fotocopiadora para decir espere hasta que haya lugar para usted porque estamos fotocopiando las de pocas hojas, bueno, me llevan a inanición, ¿sí? La desventaja es que estos criterios llevan a inanición cuando eligen por algún criterio que yo no puedo continuar. Profe, ¿Cuál es? Sí, adelante. disculpe, ¿y cómo se determina cuál proceso llevaría más y cuál menos? Bueno, eso es lo que paso a explicar en la siguiente diapositiva. No hay forma, es como, no sé, qué número va a salir la lotería, no sé, mañana. No hay forma, ¿sí? ¿Por qué no hay forma? Porque en los procesos son ejecución de instrucciones y uno ve que si ha hecho un diagrama de flujo, uno ve que el proceso viene por unas instrucciones, después va a un if, en ese if se decide si va por este camino o por el otro, después cuando se entra en un camino, va a dar vueltas en un while o en un repeat, pero no sé cuántas vueltas va a dar, porque va a depender de los datos que tenga. Entonces, es imposible saber anticipadamente cuánto va a ser la próxima ráfaga de CPU. Es como que te digo qué número va a salir mañana, es hacer predicción, ¿sí? Y entonces, bueno, aquí esta gráfica está mostrando en negro lo que va ocurriendo y en azul, eh, digamos, la función pronóstico. El proceso arranca y el sistema operativo lo tiene catalogado que él va a demorar en su próxima ráfaga 10 unidades de tiempo. Resulta que demora 6. Entonces, bueno, ahí baja su próxima predicción. Y dice, ah, bueno, la próxima ráfaga va a demorar 8. No, demora 4. Ah, bien, entonces yo sigo bajando. La próxima ráfaga va a demorar 6. Sí, justo demoró 6. Ah, qué bien, la pegué. Pero bueno, la próxima ráfaga va a demorar 4 y él cree que va a demorar 5. Luego continúa, ¿sí? Y en la próxima ráfaga demora 10, demora 13. Bueno, el siguiente, él cree que va a demorar 5, un poco más de 5. Y así, la siguiente ráfaga, él cree que va a demorar, no sé, 9, no, demora 13, 11, demora 13. O sea, aquí se va acercando asintóticamente a la realidad. O sea, hay una función exponencial que va tomando el historial de lo que va pasando y, bueno, va haciendo ciertos cálculos, pero bueno, trata de aproximarse a la realidad, pero es este, diagnóstico y pronóstico. Diagnóstico es cuando observa lo que ha pasado y pronóstico es cuando prevé qué va a pasar, ¿sí? Eh, la situación sería aquí, para sopesarla, significa una situación de compromiso. Si yo voy a elegir el más corto de los trabajos primero, shortest job first, que es la que me va a llevar al menor tiempo promedio de espera, porque fíjense que acá tengo un tiempo promedio de 7, eligiendo 4 procesos que antes el tiempo promedio era de 17. O sea, lo he bajado drásticamente si los ordeno de menor a mayor.
No sé si el ejemplo numérico está entre estos. Acá lo ordena de menor a mayor en el mismo FedScan Fed Server, lo ha bajado a 3 a un tiempo promedio de 17, ¿sí? Claro, pero es utópico. Es utópico, es irreal, no se puede llegar a saber en la mayoría de los procesos. En otros procesos, por ejemplo, los procesos batch, que ejecutan una vez al mes, cuando va a ser liquidación de sueldos o actualización de archivos, yo ya tengo una estimación de cuánto puede llegar a demorar. No tiene interacción humana, por lo tanto los tiempos que se va a demorar son todos tiempos electrónicos o tiempos mecánicos con el disco, pero no dependen del usuario. Bueno, ahí podría hacer y rotularlo. Este rótulo ya no sería tiempo de ráfaga del CPU, sino el tiempo total de ejecución. ¿Sí? Yo podría decir demora 10 minutos, 5 minutos, 15 minutos. Entonces, bueno, que el sistema operativo los elija en base a algún criterio. Pero ahí tampoco tiene sentido porque son procesos batch y los procesos batch no hay nadie esperando ansioso detrás de una terminal. ¿Sí? Una variante del más corto de los trabajos primeros es el shortest remaining time first. O sea, el más corto de los trabajos primero, pero el del resto del tiempo que le queda. Por ejemplo, si han llegado en este orden, 1, 2, 3, 4, con tiempo de arribo, hay una separación de una unidad de tiempo entre la llegada de uno con otro, y el primero tiene una ráfaga de 8 milisegundos, de 8 unidades de tiempo. Arranco ejecutando el proceso 1 porque es el primero que llegó, pero cuando pasa un segundo, una unidad de tiempo, me llega el siguiente proceso y va a demorar 4. Entonces, la pregunta que hace el algoritmo es, bien, usted, señor proceso que está en ejecución, ¿cuánto le falta para terminar? 7. Porque ya lleva 1 en ejecución, claro, y todavía le queda, en total era 8, bien, le faltan 7 para terminar. 7 es mayor que 4. 4 es la ráfaga del CPU del proceso que está viniendo. Así que 4 es menor que 7, por lo tanto ejecuta el proceso 2. Y así, comparan aquí, el proceso 2 puede terminar completamente porque no hay nadie que le gane, porque habiendo pasado un segundo más, una unidad de tiempo más, en tiempo 2, llega el proceso 3, que va a demorar 9, obviamente que a él le faltan 3, ¿sí? Él ya ejecutó 1, por lo tanto le faltan 3, cuando llega el proceso 3, y 3 es mucho menor que 9. Y así, cuando llega el proceso 4, en tiempo de archivo 3, él sigue ejecutando el proceso 2, ya ejecutó Profe, un... Sí, adelante. le hago una consultita. Ahí lo mismo hay los mismos problemas en el caso de que hubiera varios procesadores. No, no se trata de una planificación diferente. Todos estos conceptos son exclusivamente para un solo procesador. Si Bien. hay varios procesadores, entonces, bueno, ya es otra la situación. Ya lo vemos ahí enseguida. ¿Les queda claro esto, no es cierto? Sí. Se evalúa el tiempo de ejecución que le falta de los nuevos, o sea, los que están llegando, versus lo que le falta al que está en ejecución. Obviamente que este tipo de criterio es expulsivo, o sea, es apropiativo. ¿Sí? Así que el sistema operativo aquí le va a quitar el procesador a los procesos, sin contemplación, digamos. No sé si la estructura de datos que estaba manejando el proceso quedó en estado inconsistente, no le importa, le quita procesador. Otro criterio es una planificación por prioridad. ¿A qué se refiere con esto? Que, bueno, los procesos fueron catalogados por el sistema operativo con un número, que puede ser el resultado de una combinación de un número que le da el usuario con un número que lo calcula el sistema operativo. Por ejemplo, todos los procesos ingresan con un valor de prioridad igual a 10. Las prioridades vienen asignadas en forma de número entero. Bien, hay sistemas operativos como Microsoft, el de Windows, que a medida que crece el número, si el proceso tiene 12, 13, 14, a medida que va creciendo el número, el proceso tiene más alta prioridad. En cambio, los seguidores de Unix tienen criterio al revés, ¿no? Y eso que, bueno, Unix es un sistema operativo antes, 20 años antes que Microsoft.
Windows, ¿sí? Y ellos, para Unix, cuando el número es menor, tiene más alta prioridad. Entonces, un proceso para Unix que tiene una prioridad de menos 20 es el proceso más prioritario. Bien, pero como sea, queda asociado un número a la prioridad. Nacen entonces los procesos con un cierto número, por ejemplo, que sea 10. Todo el mundo es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. Siguiendo esa misma regla, ese mismo criterio, va pasando el tiempo y entonces el proceso puede tener un comportamiento que al sistema operativo le desagrada. ¿Qué? Y sí, si el proceso empieza a acaparar recursos, empieza a abrir archivos, pide más memoria, tiene ráfagas de CPU largas, entonces no se va prontamente, sino que hay que sacarlo. Bueno, el sistema operativo se enoja y le empieza a bajar la prioridad del proceso. O al revés, si tiene procesos que se comportan muy bien, son procesos empáticos, en el sentido de que el proceso se va antes de que finalice un límite de tiempo y no consume tantos recursos, bueno, el sistema operativo le da más prioridad como para que termine más rápidamente, ¿sí? O sea, penaliza a los gordos y premia a los flacos, por decir, en el sentido de que consumen recursos. Los procesos son entidades que consumen recursos. Y bueno, entonces dentro de ese criterio por prioridad hay dos tipos, los apropiativos y los no apropiativos. Apropiativo es si yo estaba en ejecución y tenía un número que era el máxima prioridad hasta el momento, pero llega un proceso que tiene un número que es más prioritario que yo, a mí me expulsan. Ese es el apropiativo, prioritario, apropiativo. El otro criterio es el no apropiativo. Llega uno de mayor prioridad, pero no me expulsan a mí. Entonces respetan que yo ya estaba y había ganado en el sorteo anterior, había ganado en la compulsa anterior, por lo tanto a mí me dejan, y recién cuando yo me vaya, recién va a poder pasar el otro. ¿Sí? Este es el no apropiativo. Bueno, esta diapositiva muestra que el SJF, el Shortest Job First, es una especie de criterio por prioridad, donde la prioridad es la inversa del tiempo, ¿sí? Si la ráfaga de tiempo próxima mía es 7, entonces mi prioridad es un séptimo. Si la ráfaga de prioridad de otro proceso es 3, el inverso es un tercio. Bien, un tercio es mayor que un séptimo, por lo tanto pasa el de un tercio. Por eso dice que es la inversa. ¿Cuál es el tema? Que los criterios por prioridad llevan inanición, ¿sí? Como todo sistema valorativo, digamos, como todo sistema meritorio. Los sistemas capitalistas llevan inanición, porque bueno, el que no tiene los suficientes recursos o capacidad para generar recursos, bien, andará en la calle, ¿no? Y hay que crear sociedades de beneficencia, hay que distribuir, no sé, la riqueza de alguna manera. Bueno, la inanición entonces, en el caso de los procesos, es no contar con procesador. No cuenta con procesador porque en la cola ready siempre me ganan otros. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la solución o el paliativo o el parche? Una solución sería el aging, o sea, una solución por envejecimiento. El sistema operativo ejecuta con una rutina y observa en la cola ready. ¿Hace cuánto tiempo que espera usted? Y hace 10 milisegundos. Y usted 70 milisegundos. Y usted 200 milisegundos. Bien. El más viejo, el que espera hace más tiempo, le levantan la prioridad y lo van a hacer pasar en la siguiente asignación de procesador. Windows tiene este criterio, ¿sí? De hacer correr un algoritmo y observar cuánto tiempo llevan los hilos, porque Windows ejecuta hilos, que van esperando. Bueno, y aquí hay un ejemplo donde hay 5 procesos que llegaron con un cartelito diciendo yo tengo una ráfaga de 10, yo tengo una... Todo esto es utópico, ¿no? O sea, esto es ideal. Esto es imposible que se sepa, pero bueno, lo muestran en forma teórica como que este número se podría llegar a calcular, que sería las funciones azul que veíamos hace rato de predicción. Y cada uno de esos procesos tiene una prioridad asociada, tiene un número asociado que le da la prioridad. Se supone que aquí la prioridad es de tipo Unix. Por eso pasa primero el proceso 2. El proceso 2 tiene una prioridad 1, el número menor, pasa a él, es el más prioritario. Después, ¿quién sigue? El que tiene prioridad 2, ¿quién es? El 5. ¿Sí? Y hacen que el proceso 5 ejecute totalmente. O sea que esto es un ejemplo de procesos
por prioridad numérica del tipo no apropiativo. Esperan que se vaya para recién hacer pasar otro, ¿sí? No hay digamos, porque bueno, aparte no me dan el orden de llegada. Si me dieran el tiempo de llegada, entonces yo podría decir, esto está llegando en un momento. Aquí parten de la base que llegaron los 5 juntos, y entonces el único criterio para ordenar la cola es el número por prioridad. Bueno, ¿qué sacan? Que el tiempo promedio de espera de estos 5 procesos es 8,2 milisegundos, ¿sí? Suponiendo que estos son milisegundos, perdón, las ráfagas son milisegundos. Tiene un tiempo promedio peor que el SJF, pero bueno, es la forma, digamos, de implementar con prioridades, y estas prioridades sí se pueden evaluar, porque ahí lo ha bautizado el dueño del proceso, el usuario que está en ejecución. En algún momento le puede haber puesto el número de prioridad original, pero bueno, como decía recién, el sistema operativo penaliza a los grandes consumidores y premia a los pocos consumidores, a los que consumen pocos recursos. Otro criterio de planificación es distribución del tiempo, ¿sí? La distribución del tiempo del procesador se puede dar en rodajas, y esas rodajas o slides de tiempo del procesador se llama round robin, ¿sí? Esto es como una ronda de mate, digamos. La gente se junta a tomar mate en una ronda redonda. Entonces, lo que va a hacer es que alguien tome el mate, no sé, tiene un límite que es la capacidad de agua que le han puesto el mate. La gente se da cuenta que termina el mate por el ruido que hace y ahí nomás lo pasa a otro. Bueno, aquí el tiempo es el recurso que se distribuye. Entonces, por ejemplo, se dice, a todos los hilos o procesos se les va a dar 10 milisegundos. Bien, vencidos los 10 milisegundos, tiene que pasarle al siguiente. Se arma una ronda de round robin en la cola de Redis. Y ahí son elegidos los procesos y pasan a tomar la CPU cuando alguien es expulsado, ¿sí? Round robin es expulsivo. Round robin es un criterio de planificación apropiativo. Fue pensado para eso, fue pensado para los sistemas interactivos, en donde el usuario está interactuando con la aplicación que se está ejecutando. Entonces necesita que le den un refresco de pantalla o un refresco de ejecución permanente para que los tiempos de espera del usuario que está pendiente de una pantalla no sean grandes, ¿sí? Este algoritmo fue creado en 1960 cuando aparecen los primeros sistemas de tiempo compartido, multiusuario sobre todo. Así que se comporta como un FCFS, o sea, un First Come First Server, por orden de llegada, pero bueno, así como van llegando, le van asignando esa rodaja de tiempo y van entrando en una cola circular, ¿sí? Se arma cola de circular entre los PCB de los procesos que están en estado ready. Los extremos son malos. Si el quantum de tiempo, el Q, es grande, esto se aproxima a un FIFO se le llama aquí a First Come First Serve, al orden de llegada. Y entonces, claro, si el quantum es muy grande, significa que yo no estoy expulsándolo, sino que espero que se vayan voluntariamente, y eso es lo que hace First Come First Serve, se van voluntariamente, ¿sí? Cuando ellos han encontrado una llamada al sistema y se van. En cambio, si el Q es pequeño, si el quantum de tiempo que le asigno es pequeño, bueno, capaz que el orden del valor del quantum de tiempo es tan pequeño que es comparable al cambio de contexto, o sea, al cambio de proceso. Ahí ya no me conviene, porque entonces si del total del tiempo, la mitad del tiempo me paso eligiendo un proceso y cargando sobre la CPU para que ejecute, y ahí no ya estoy sacando y poniendo otro proceso, o sea, si el tiempo de cambio de proceso es del orden del tiempo de ejecución, bueno, estoy en el orden. Significa que tengo un rendimiento del procesador del 50%, porque la mitad del tiempo me la paso eligiendo, me la paso cambiando procesos, sacando uno y poniendo otro, ¿sí? Bien, acá hay un ejemplo de un round robin con un quantum de 4 unidades de tiempo, que con proceso P1 que tiene
su próxima ráfaga es de 24, llega al proceso 2 de 3 y el otro de 3. Bien, cuando llega el proceso 1, es el primero que llega, así que es el único, la cola tiene un solo proceso, y su ráfaga es de 24 unidades de tiempo. Llega al 4, 4 es el valor del quantum de tiempo, el algoritmo de planificación le quita el control al proceso 1 y analiza quién es el siguiente en la cola, porque a él se le ha vencido. Si él estuviera solo, él podría continuar, pero resulta que ya hay otros dos. Bien, por aquí, digamos, le daría lo mismo al planificador ejecutar el 2 o el 3, porque los dos, digamos, no porque tienen la misma ráfaga, sino porque pueden haber llegado los dos simultáneamente. Pero bueno, aquí se ve que llega primero el proceso 2, porque se está respetando un first come, first serve. Llega primero el 2, él dice, yo tengo una ráfaga de 3, pero bueno, no va a tener que esperar, porque él se va antes que lo corran. Aquí lo correrían a los 4 unidades de tiempo, pero él se va a los 3. ¿Sí? Cuando él se va, ya tiene que entrar el siguiente proceso, que también se va antes de que lo corran, porque él consume 3 nada más. Y después ya entra el proceso 1, que es el único que queda, porque los otros dos ya han terminado, y cada 4 unidades de tiempo el planificador entra para decir, ¿hay alguien más? No, no hay nadie más. Ah, bueno, siga usted. ¿Hay alguien más? No, no hay nadie más. Ah, entonces siga usted. Lamentablemente, este sí tiene un corte cada 4, a pesar de que no hay nadie más, porque bueno, el algoritmo no ve por encima no es un ser vivo que está viendo qué está pasando, sino que es un algoritmo, así que es un código que corre y ahí pregunta por valores de variable y se da cuenta que no hay nadie más. Así que bueno, esto sería un round robin con 4 unidades de tiempo. Típicamente ese es mayor el tiempo de respuesta promedio que el SJF, pero tiene mejor respuesta que otros, que el first come first serve, por ejemplo, o que el de prioridad. ¿Qué quantum de tiempo, qué valor le tengo que dar? Dice, tiene que ser grande en comparación con el cambio de proceso. Pero bueno, los cambios de proceso demoran 10 microsegundos. O sea, 1000 veces más rápido que los tiempos de ráfaga que se dan, que son de 10 milisegundos. Bueno, esto es una gráfica que muestra ejecutando varios procesos, se calcula cuál es el tiempo promedio de retorno, desde que empieza hasta que termina el proceso, si el quantum es de 1 unidad de tiempo. Si el quantum es de 1 unidad de tiempo, el proceso demora 11 en terminar, en tiempo promedio, ¿sí? Así que tengo 10 procesos, el promedio de la terminación de los 10 procesos es 11. Ahora cambio y digo, bueno, no, le voy a asignar 2 rodajas de tiempo. Bien, resulta que terminan más. El tiempo promedio es peor, 11,5. Bueno, cuando paso a 3, resulta que el tiempo promedio baja. Cuando paso a 4, vuelve a subir. Paso a 5, es el peor caso. El tiempo promedio de espera es de 12,25. Cuando paso a 6, ha bajado a 10,5. Paso a 7, sigue. O sea, es relativo a la pelea de los procesos que están en ejecución. ¿Sí? Esto es una corrida que se ha hecho de algunos procesos y mostrando cómo puede variar el tiempo promedio de espera de estos procesos. ¿Sí? Bueno, chicos, sigan por favor viendo el video, me van anotando las preguntas y a su vez van respondiendo a las preguntas que yo les he pasado para que ustedes practiquen para el parcial de agosto, ¿no? Creo que es el 26 de agosto el segundo parcial. El parcial que viene es un poco más complicado, vamos a darle 30 minutos para las 20 preguntas, vamos a necesitar 5 minutos más, pero bueno, es un parcial un poquito más complicado, ¿sí? Así que tienen que estar preparados para que responder en el tiempo que les asigna. Lamentablemente no podemos asignar más tiempo por el hecho de que bueno, por las posibilidades de copia, ¿no? Y entonces no estaríamos haciendo una buena evaluación. O podríamos darle más tiempo, pero todo el mundo regulariza y nadie promociona. Tendríamos que llevarlo a un final en donde
vamos a ver quién verdaderamente sabe y no sabe. Cuando tengamos, no sé, con 2 cámaras viendo de cara a cara. Entonces, es una situación que, bueno, que la estamos siempre evaluando, pero de todas maneras los resultados de este primer parcial me dan una campana de Gauss en donde la distribución máxima está entre 4 y 4,5 y bueno, vienen cayendo para ambos lados, ¿sí? Tanto para arriba como para abajo. Así que bueno, eso me está diciendo que bueno, no fue tan malo el parcial, ¿sí? Fue, digamos, está todo el mundo sigue en carrera. El 80% o 85% sigue en carrera, tiene más de 4. El que tiene menos de 4, bueno, tiene la posibilidad de regularizar, no de promocionar. Pero sigue en carrera, digamos. Y entonces ya preparando la materia, puede inmediatamente que regulariza, ya sea en diciembre o en febrero, se puede presentar una mesa. En las mesas de los finales, son 5 o 6 preguntas, oral, y son conceptuales, no son de la profundidad que tienen las preguntas de parcial. Ok, chicos. Nos estamos viendo entonces la clase que viene. Ahí me han pasado una lista de eventos que hay el día de hoy por la Semana de Ingeniería. Hace rato a las 10 cortamos con la comisión anterior porque escuchamos una conferencia